los restos humeantes de cualquier tragedia aérea, entre el metal retorcido y el silencio desolador de un campo de escombros, existe un objeto que el mundo busca con una desesperación casi religiosa. Irónicamente, a pesar de su nombre, brilla con un naranja intenso para ser encontrada entre las cenizas. Todos conocemos la caja negra. Sabemos que es el testigo silencioso que sobrevive a lo imposible y que guarda los secretos de los últimos instantes de una vida. Sin embargo, lo que casi nadie conoce es la historia de la profunda herida emocional que la engendró. Esta no es solo una historia de ingeniería o de aviación, sino el relato de un hombre que decidió convertir su mayor trauma en el escudo que protegería al resto de la humanidad. Todo comenzó no en un laboratorio, sino en la mirada de un niño que se quedó esperando un regreso que nunca ocurrió. Corría el año 1934 en Australia, y el pequeño David Warren, de tan solo 9 años, se encontraba en un aeródromo despidiéndose de su padre. El viento soplaba con una frialdad que parecía anticipar la tragedia. Como un último gesto de afecto, su padre le entregó un pequeño paquete. Era una radio de galena, un dispositivo rudimentario que permitía captar ondas de radio sin necesidad de electricidad. Fue un regalo de despedida cargado de promesas, un objeto que David apretó contra su pecho mientras veía al avión elevarse hacia el cielo plomizo. Horas después, la aeronave desapareció sobre las aguas gélidas del estrecho de Bass. No hubo llamadas de auxilio, ni restos flotando en la superficie, ni explicaciones. Solo un vacío inmenso y una radio que emitía una estática constante, un ruido blanco que parecía burlarse de la soledad del niño. Esa ausencia de respuestas se convirtió en el motor de su existencia. David creció con una pregunta clavada en el alma. ¿Qué ocurrió en esos últimos minutos? El trauma no era solo la pérdida, sino el misterio insoportable de no saber si su padre había sufrido, si hubo un fallo mecánico o si el piloto intentó decir algo antes del impacto. Para el joven David, el silencio de las autoridades y la falta de tecnología para reconstruir los hechos eran una injusticia que no podía perdonar. Se convirtió en un hombre de ciencia, un investigador químico y experto en combustibles, pero siempre mantuvo aquel espíritu curioso que buscaba descifrar los mensajes ocultos en el aire. A principios de la década de 1950, el mundo entró de lleno en la era de los jets comerciales. Era una época de optimismo y velocidad, encabezada por los majestuosos aviones Comet de fabricación británica. Pero ese progreso tenía un precio oscuro. De pronto, estos gigantes del aire empezaron a estallar misteriosamente en pleno vuelo, cayendo al océano como pájaros heridos. Los ingenieros estaban desconcertados y el pánico se apoderaba de los pasajeros. En una de las reuniones de investigación, David Warren propuso algo que en su momento pareció una locura. Recordó una pequeña grabadora de voz miniatura que había visto recientemente en una feria comercial. Un aparato diseñado para que los ejecutivos dictaran notas en sus oficinas. En un destello de genio, conectó los puntos. Si cada avión tuviera un dispositivo que grabara las voces de los pilotos y los datos del vuelo, ya no tendrían que adivinar las causas de los desastres. Podrían escuchar la verdad de boca de quienes estuvieron allí. Sin embargo, la visión de David fue recibida con un muro de arrogancia y escepticismo. Las autoridades de aviación y los sindicatos de pilotos reaccionaron con una hostilidad feroz. Lo acusaron de querer instalar un espía en la cabina, un hermano mayor, que vigilaría cada uno de sus errores para castigarlos. Le dijeron que un dispositivo que grabara voces no tenía ningún valor real para la seguridad aérea, y que era una invasión a la privacidad de los fallecidos. David se encontró solo, defendiendo una idea que buscaba salvar vidas frente a un sistema que prefería el cómodo silencio de la ignorancia. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.
A pesar del rechazo, David Warren no estaba dispuesto a permitir que el silencio ganara otra batalla, aunque eso significara arriesgar su carrera y su estabilidad, para demostrar que el mundo estaba equivocado. La hostilidad que David Warren encontró no fue un simple desacuerdo técnico, sino un muro de sospechas que amenazaba con sepultar su invento para siempre. Los sindicatos de pilotos, en lugar de ver una herramienta de salvación, percibieron un instrumento de vigilancia opresivo. Lo llamaban despectivamente el espía en la cabina. Para ellos, la idea de que sus conversaciones privadas, bromas o confesiones personales en la soledad de la noche quedaran registradas en un carrete magnético era una violación de su intimidad. David intentaba explicarles que la máquina no buscaba culpables, sino verdades que salvaran a sus sucesores, pero sus palabras caían en oídos sordos. Las autoridades de aviación civil en Australia fueron aún más tajantes. En una reunión, le espetaron con frialdad que un dispositivo que graba voces no tenía valor práctico para la seguridad aérea. Según ellos, los pilotos debían estar concentrados en volar, no en saber que sus errores serían analizados después de un impacto. Rechazado por las instituciones, David se retiró a la soledad de su hogar. Su garaje se convirtió en un santuario de resistencia, un taller improvisado donde el olor a soldadura y el brillo de los filamentos llenaban las madrugadas. Sin presupuesto oficial y con sus propios ahorros escapándose, David dedicaba cada hora libre a perfeccionar el prototipo. Su salud comenzó a resentirse. Las ojeras se volvieron permanentes y su tiempo con la familia disminuyó. Sus hijos lo veían obsesionado, ajustando pequeños engranajes y bobinas, tratando de crear una carcasa que pudiera resistir incendios y presiones extremas. Era una carrera contra el olvido, una lucha personal para que la muerte de su padre no fuera en vano. Hubo noches oscuras de invierno en las que David se sentaba frente a su banco de trabajo, sosteniendo la antigua radio de galena que su padre le había entregado en 1934. Sentía el peso de la madera vieja y una duda corrosiva le asaltaba. ¿Y si realmente estaba equivocado? ¿Y si su trauma infantil lo estaba arrastrando hacia una quimera imposible? Sentía que le estaba fallando a la memoria de aquel hombre que desapareció en el estrecho de Bass, que su promesa silenciosa de encontrar respuestas se estaba desvaneciendo en la burocracia de un país sin visión. El aislamiento era total. En su propio laboratorio oficial, sus superiores le sugerían constantemente que volviera a sus investigaciones sobre combustibles y que dejara de perder el tiempo con esa caja de metal inservible. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado. Un día, casi por accidente, un oficial británico visitó el laboratorio de investigación aeronáutica de Melbourne. Se trataba de un hombre con una visión que iba más allá de los manuales. Mientras recorría las instalaciones, notó a aquel científico apartado en un rincón, trabajando en algo que no figuraba en los planes oficiales. Al acercarse y escuchar la explicación apasionada de David sobre el registro de datos y voces, el oficial británico no se burló. Al contrario, sus ojos se iluminaron con la chispa del reconocimiento inmediato. Comprendió que aquello era la pieza que faltaba en el rompecabezas de la seguridad mundial. «Si no lo quieren aquí, en Australia», le dijo con firmeza. «En Inglaterra sabemos reconocer el valor de un genio incomprendido». La decisión de trasladar el desarrollo del proyecto a Inglaterra fue agridulce. En cuanto los trámites comenzaron, las mismas autoridades australianas que lo habían despreciado cambiaron de táctica por puro orgullo. De pronto, Warren fue tachado de traidor por llevarse tecnología nacional al extranjero, a pesar de que ellos mismos le habían negado cualquier apoyo. La presión fue asfixiante, pero David sabía que en su tierra natal el invento moriría de inanición. Empacó sus prototipos, sus sueños y la vieja radio de su padre, dejando atrás una Australia dividida entre la indiferencia y el rencor. En Inglaterra, el ritmo se aceleró.
Los recursos fluyeron y la caja negra empezó a tomar su forma definitiva, lista para ser instalada en naves modernas. Pero la teoría estaba a punto de enfrentarse a la realidad. Justo cuando el primer prototipo estaba listo, una tragedia aérea masiva sacudió los cielos, poniendo la creación de David bajo una presión insoportable. El estruendo del impacto aún resonaba cuando el humilde primer prototipo de David fue recuperado de entre los restos de un avión siniestrado de las profundidades del mar. Por primera vez, el mundo no se enfrentaba a un misterio irresoluble, sino a un pequeño cilindro de metal que guardaba la verdad en sus entrañas magnéticas. En la sala de análisis, el silencio era casi sólido. Ingenieros y oficiales británicos rodeaban la mesa donde el dispositivo, marcado por el fuego, esperaba ser interrogado en silencio. David Warren estaba allí, con las manos entrelazadas desesperadamente y el corazón latiendo con fuerza. Cuando presionaron el botón de reproducción, el aire que flotaba en el recinto pareció desaparecer por completo. A través de los altavoces, surgieron las voces desesperadas de hombres que ya no existían. No eran héroes de ficción, sino profesionales tratando de salvar su nave con valentía extrema, en medio de una confusión aterradora. El sonido del viento y el crujido del metal precedieron a las últimas palabras de la tripulación antes del impacto final en aquella fatídica tarde. En esa sala, los técnicos de investigación bajaron la mirada con respeto. Ya no era una teoría científica ni una molestia burocrática. Era la confesión final de las víctimas. Gracias a ese registro, se identificó un fallo estructural que nadie había previsto. En ese instante, la caja negra se convirtió en el ángel guardián de los cielos. Mientras otros celebraban el triunfo técnico, David cerraba los ojos y volvía a ser aquel niño de 9 años en 1934. En su mente, por fin escuchaba lo que nunca pudo oír en el estrecho de Bass, el último adiós de su padre. Su invento no nació de la ambición, sino del vacío de un hijo que pasó noches en la oscuridad frente a una radio de galena esperando una señal que nunca llegó. David quería asegurarse de que ningún otro niño tuviera que preguntarse qué le había pasado a su familia. El silencio que había torturado a su hogar durante décadas, finalmente había sido derrotado por un legado de claridad y una cinta magnética. La aviación comercial cambió para siempre. Lo que comenzó en un garaje australiano como una obsesión solitaria se convirtió en una norma obligatoria a nivel mundial. Los accidentes disminuyeron porque la humanidad podía aprender de sus errores fatales sin descanso. Sin embargo, David Warren permaneció en las sombras en un rincón apartado. Debido a las leyes de la época, nunca recibió un centavo en regalías por las millones de unidades instaladas. Mientras las aerolíneas prosperaban, el inventor vivía con una modestia absoluta, sin rastro de resentimiento, encontrando su recompensa en saber que el cielo era ahora un lugar mucho más seguro para todos los viajeros que cruzaban los continentes. Tuvieron que pasar décadas para que la historia hiciera justicia. Ya en su vejez, con el cabello blanco y la mirada curiosa intacta, los brillantes y merecidos honores empezaron a llegar. Australia, el país que lo ignoró cruelmente, finalmente lo condecoró. Pero para David, sentado en su jardín de Melbourne, el mayor tributo no fue una medalla, sino la paz que sentía al ver los aviones cruzar el horizonte cada tarde. Al observar la vieja radio de madera de su padre, sintió que el ciclo se había cerrado. El niño que perdió todo en un vuelo sin rastro había regalado al futuro la capacidad de recordar y sobrevivir a la tragedia ajena. La próxima vez que te abroches el cinturón, recuerda que tu seguridad no depende solo de ordenadores. Detrás de cada aterrizaje exitoso reside la tristeza de un niño delicado y herido que transformó su dolor en una brújula universal. La caja negra es un monumento a la perseverancia contra la indiferencia y una prueba de que los inventos más importantes no nacen en laboratorios,
sino de las cicatrices invisibles del corazón. David Warren demostró valientemente que, cuando la ciencia se encuentra con el amor filial, incluso el silencio más profundo es obligado a confesar la verdad para salvar una vida.